El laberinto infernal. Ya han pasado 10 años de aquel suceso, pero lo recuerdo claramente, pues es la experiencia más aterradora que he vivido. Era mi último año en la Facultad de Comunicación, y todo era perfecto. Fotografía y edición era mi materia favorita, y aunque demandaba mucho de mi tiempo, me encantaba estar viviendo mi sueño de niño: ser reportero. Los proyectos finales se acercaban y uno de los que más me emocionaba era el de esa materia, pues debíamos poner en práctica todo lo que habíamos aprendido durante el semestre. Sinceramente era muy bueno en eso. Siempre tenía las mejores notas, pero esta vez no sabía sobre qué hacer mi proyecto. El proyecto era en equipos y teníamos que hacer un documental en vídeo acerca de algún tema interesante y principalmente captar la esencia de algún lugar que debía tener mucha historia que contar. Mis amigos y yo habíamos pensado en un exmuseo. Iba a ser increíble retratar cada detalle, pero el encargado nos dijo a última hora que nuestra propuesta había sido desacatada, así que teníamos que encontrar otro lugar. Al llegar al departamento le conté a mi novia sobre aquel inconveniente. Ella se quedó pensando un rato y después me comentó que le habían contado sobre un hospital psiquiátrico abandonado en las afueras de la ciudad, que tenía una gran historia, puesto que había sido el más popular en los 70s. A ella le encantaban las historias de terror y por eso sabía demasiado acerca de eso. Aunque para ser sinceros, a mí no me gustaban mucho esos temas. Era escéptico y me parecía ridículo pensar en objetos que se mueven solos o fantasmas, pero la idea no sonaba tan mal, pues podíamos hacer un reportaje sobre lo acontecido ahí y grabar todo el lugar por la noche. Seríamos la sensación, pues dudaba que alguien más hiciera algo así. Hice la propuesta a mis amigos y ellos aceptaron, pero de nuevo debíamos pedir permiso. Mi novia me pidió ir con nosotros, ya que le emocionaba mucho conocer el lugar. Acepté con gusto e incluso le dije que podía estar en la grabación con nosotros si es que aceptaban darnos permiso y así vivir la experiencia junto conmigo. Decidimos ir al día siguiente saliendo de la universidad. Íbamos mis 3 amigos, Pedro, Juan y Jorge, mi novia Raquel y yo. Nos llevó algo de tiempo llegar hasta ahí, y en el camino íbamos planeando qué decir para que nos dieran permiso. Incluso llevamos un oficio de la escuela para que fuera más fácil. Después de una larga hora de camino llegamos, y la verdad nos sorprendimos cuando vimos lo grande que era el lugar. Yo no creía en nada de vibras, pero si pudiera describir la vibra de ese lugar diría que era pesada y aterradora. El hospital era enorme. La pintura que alguna vez fue blanca estaba desgastada, y ahora era amarilla. Eran 3 pisos, y la puerta de entrada era gigante. Estaba grafiteada, seguramente por la gente que se metía y vandalizaba por la noche. Daba un aspecto espeluznante. El guardia nos recibió con desconfianza, pero después de contarle el proyecto, se portó muy amable. Aceptó que entráramos y grabemos, siempre y cuando no hiciéramos ningún daño a la propiedad. Además nos dijo que él no se hacía responsable de cualquier acontecimiento extraño, porque en aquel lugar pasaban cosas muy raras. Nos empezó a dar un recorrido y nos contó acerca del lugar. Cuando entramos a la planta baja pude sentir cómo la piel se me ponía chinita, pues había una vibra muy pesada y aunque era de día se veía muy oscuro dentro, demasiado tétrico, incluso para mí. Las paredes estaban pintadas de blanco, pero se notaban manchas de lo que parecía ser sangre. La recepción tenía una computadora y un teléfono muy viejos, todos llenos de polvo, así como papeles, lo que parecían ser expedientes y un libro de visitas aún abierto con la fecha del 7 de septiembre de 1966. Nos llevó a los cuartos. En ellos solo había una cama individual y una pequeña mesita de noche al lado. La pintura de estos era diferente. Estaban pintados de un verde opaco y triste. Estaban llenas de rayones por todos lados, dibujos extraños y algunos tenían grafitis recientes. Después, mientras subíamos las escaleras, nos contó que ese hospital había sido clausurado en 1970, ya que se practicaban lobotomías y experimentos aterradores a muchos de los pacientes, que definitivamente nunca saldrían, pues quedaban mucho peor o muertos. Experimentaban a través de electrochoques, de encierros con los miedos más grandes de los enfermos. Los dejaban sin comer, sin agua o sin dormir por días e incluso semanas, con picaduras de insectos a los que algunos eran alérgicos o con operaciones a nivel quirúrgico del cerebro. Cuando llegamos al segundo piso, la tensión comenzó a crecer. En el aire se respiraba terror y desesperación.
Aunque nadie dijo nada, estoy seguro de que todos lo sentimos. En esa planta había cuartos como los de abajo, muchísimos más de hecho. También estaban las duchas, los baños que aún estaban sucios y alrededor de 10 consultorios con camillas metálicas, medicamentos e instrumentos quirúrgicos. En estos lugares habían fotos de los médicos así como certificados colgados en las paredes. Pudimos notar que la foto de un médico en particular se repetía en varias ocasiones. Cuando le preguntamos al guardia nos dijo que aquel hombre había sido el director del lugar y que era quien practicaba los experimentos y las operaciones. En este tipo de hospitales no hay muchas ventanas. Nos explicó, pues podía darse el caso de suicidios. Solo existían 2 muy grandes y nos contó que todas las noches las cerraba y amanecían abiertas. Al finalizar, nos dijo que el recorrido lo podíamos hacer al día siguiente. Podíamos grabar, ya que era su noche libre y nadie los molestaría. Además nos iba a prestar unas colchonetas por si queríamos dormir, y listo. Teníamos lo que podía ser el mejor reportaje de la carrera. Una experiencia increíble y aterradora. De regreso todos estábamos muy emocionados. Nos organizamos con lo que llevaríamos. Cámaras que instalaríamos en el lugar, micrófonos y, por supuesto, comida. Al siguiente día, Raquel me ayudaba a preparar lo necesario. Se nos había hecho algo tarde, pues habíamos ido al cine y a comer algo, así que íbamos con prisa. Mis amigos llegaron por nosotros y nos fuimos. Íbamos muy felices, porque ese sería el pase a no hacer el servicio social y a buenas notas en nuestra materia favorita. Llegamos, y el velador ya nos estaba esperando. Eran las 11:00 de la noche. Nos recibió con gusto y se puso contento cuando le dimos la comida que le habíamos comprado. Nos acompañó a instalar las cámaras, y no voy a negar que todo se veía muchísimo más aterrador de noche. Por un momento tuve el impulso de salir corriendo, pero no quise verme como un cobarde, aunque después de todo supe que todos ahí sentían lo mismo, y me arrepiento de no habernos ido. Instalamos todo, cenamos. Nos deseó buena suerte y se fue a su casa. El lugar era muy grande y habían 1000 puertas, así que nos recordó que la única puerta de entrada y salida era la que estaba llena de grafitis. Comenzamos la grabación y el recorrido. Empezamos por la parte de abajo contando lo que sabíamos del lugar. Caminábamos muy despacio y sonreíamos a la cámara. Todo iba normal, hasta que llegamos al piso de arriba y pude sentir la pesadez en el aire. Pues a pesar de que teníamos las linternas, la oscuridad parecía consumir la luz cada vez más y el aspecto de aquel lugar, lleno de camas vacías, de paredes llenas de sangre e instrumentos quirúrgicos, resultaba horrible. Raquel nos dijo que la vibra era mala, puesto que en ese lugar hubo mucho sufrimiento, desesperación y locura, provocada o normal. Ya eran las 2:00 de la mañana, y todavía nos faltaba recorrer mucho del lugar, pero ya estábamos muy cansados, así que decidimos dormir 1 hora para reponernos y seguir. Nos acomodamos en las colchonetas y descansamos. Fue difícil, pues los ruidos provocados por el eco nos ponían nerviosos. Pero al cabo de un tiempo, el despertador sonó. Nos levantamos y parecía que teníamos aún menos energía que antes. Nadie entendía por qué. Tomamos algo de agua y decidimos seguir. Llegamos al último piso. Pasamos por las 2 ventanas y nos dimos cuenta de que estaba abierta, aunque antes de irse el velador la había cerrado. Esto nos causó miedo, pero no dudamos en decirlo en el vídeo. La grabación quedó increíble. Terminamos alrededor de las 6:00 a... Eso marcaba el reloj, pero lo raro era que aún se veía oscuro. Quizá por el edificio. Decidimos separarnos para ir por las cámaras. Los chicos ya estaban cansados y Raquel estaba nerviosa. Me dijo que ya se quería ir, que tenía miedo, pues había visto una sombra pasar cuando caminó hacia el baño. La calmé y le dije que solo era cuestión de juntar el equipo y después podríamos ir a casa a descansar. Más tranquila me dio un cálido abrazo y me ayudó a meter el equipo de grabación en la maleta. Después de 1 hora ya estábamos casi todos abajo. Solo faltaba Raúl. Le gritamos en varias ocasiones, pero fue en vano. Él no respondía. Lo llamamos por teléfono, pero no había señal. Decidimos ir a buscarlo. Todos ya queríamos largarnos de ahí e ir a dormir, pero no lo encontramos. Así que revisamos las grabaciones en la computadora de la última hora, y primero no encontramos nada. Pero después de un rato, en el minuto 46,
Pudimos ver a Raúl caminando hacia una de las cámaras, hasta que algo invisible lo aventó con fuerza y lo arrastró fuera de ahí. Sorprendidos y muy asustados, pudimos notar cómo se nos ponían los pelos de punta. Raquel empezó a llorar. Estaba aterrorizada. Traté de calmarla, alentando a todos a buscar a Raúl, pero a pesar de todos nuestros intentos, no pudimos encontrarlo. Ya había pasado alrededor de hora y media y seguía oscuro. Debían ser ya las 7:30 de la mañana. Nuestros teléfonos no tenían señal y tenían muy poca batería, y en el lugar no había luz. 2 de las lámparas aún tenían pila, pero finalmente decidimos salir a buscar ayuda, ya que parecía que el hospital se había tragado a mi amigo y ya no sabíamos qué hacer. Abrimos cuidadosamente la puerta llena de grafitis esperando encontrar por fin algo de luz del día, pero lo que vimos nos heló la sangre por completo, pues al otro lado de la puerta había otro pasillo, no la salida. Aunque habíamos jurado que esa era la puerta, era la única con esos dibujos. No podíamos creerlo. Habían más y más pasillos, pero seguimos adelante. Pensamos que quizá el miedo y el sueño nos estaban haciendo una mala jugada, que la puerta estaría más adelante, pero no la encontramos. Al pasar por uno de los cuartos vimos una silla de ruedas ya muy vieja. Seguimos sin hacer caso, pero algo nos hizo voltear. La silla había salido de la habitación y estaba atrás de nosotros moviéndose lentamente. El cuerpo nos temblaba y la boca se nos abrió involuntariamente. Se sentía mucho más frío en el lugar y la luz era muy poca. Salimos corriendo de aquel pasillo hasta llegar a lo que parecían las tuberías del hospital, donde seguimos buscando a nuestro amigo. Pero era inútil. Todo olía a humedad y a podrido. Pero continuamos ya que pensamos que sería la única salida. Era como estar en un laberinto. Ya habían pasado horas y la salida parecía no existir. Nuestros relojes marcaban las 10:00 am, pero seguía sin amanecer. Seguimos caminando y nos alegramos al ver una puerta a unos cuantos kilómetros. Era de metal, ya oxidado por los años, y en donde se supone que iría un candado no había nada. Así que podíamos entrar. Al llegar a la puerta la abrimos lentamente, y con un solo ojo me asomé, pues no sabíamos que nos encontraríamos. Pedía con todo mi corazón que fuera la salida, pero lo que vi ahí me traumó para siempre. El cuarto era grande, estaba pintado de un color azul claro. La atmósfera era triste y oscura. En medio había una cama metálica con una mujer en ella y un hombre con la cabeza agachada que por el uniforme supe que era médico, estaba sacando su cerebro poco a poco. No pude evitar soltar un grito y en ese momento el hombre volteó. Su cara estaba muy pálida y sus cuencas estaban vacías. De su boca salía sangre y se veía muy enojado. A pesar de eso, pude reconocerlo. Era quien nos había dicho el velador que fue el director del hospital. Corrió hacia nosotros, pero rápidamente cerramos la puerta. Avanzamos hacia el otro lado y llegamos al mismo lugar, con la puerta llena de grafitis. Sin pensarlo, la abrimos nuevamente con el temor de encontrar otro pasillo. Pero esta vez sí, era la salida. El sol tocaba nuestra cara y la luz iluminaba nuestros ojos. Aliviados fuimos hasta el auto. Nuestros corazones latían como nunca. Después de ese horrible acontecimiento algo cambió en nosotros, pues fue como estar en el mismísimo infierno. Siempre pienso en lo que hubiera pasado si al abrir la puerta siguiera sin ser la salida y escalofríos recorren mi cuerpo. Nadie nos cree todo lo que sucedió aquella noche, pero tampoco se explican dónde está Raúl. Aún esperamos que vuelva. Aún esperamos que encuentre la salida. Quisiera contarles una serie de experiencias que nos pasó a unos primos de mi esposa y a mí también. No fue en las mismas fechas, pero todos consideramos que si existe una relación entre una y otra, de antemano me gustaría asegurarles que esto que les contaré cuenta con el consentimiento de la familia y que, si ellos llegan a escuchar el relato, se cuenta con el consentimiento de todos. No diré apellidos o nombres, y si lo hago serán algunos ficticios. Aún así, las experiencias que se vivieron serán fácilmente reconocibles para los involucrados. Sin más, he aquí lo que nos sucedió hace algunos años y un mes atrás. La familia de mi esposa es muy unida. Me ha tocado ver una grata relación entre todos. Y particularmente puedo asegurarles que esta unión es bien fundamentada por los abuelos. Yo jamás he escuchado o visto en mi vida una relación tan unida de los abuelos de mi esposa. Don Julián y doña Epifanía siempre estaban muy juntos.
Nunca se separaba uno del otro. Si don Julián iba a la tienda, allá iba doña Epifanía detrás de él. ¿Qué? Si doña Epifanía se iba a misa, a pesar de que a don Julián no le gustaba ir, allá iba él atrás de ella. Era realmente una relación muy bonita. Asimismo, toda la familia ayudaba a cuidarles, ya sea haciéndoles de comer o llevarlos al médico, pero siempre fueron ellos dos. Vivían en una casa mediana, suficiente para ellos y adecuada para recibir algunas visitas. Los nietos eran los que más llegaban en fines de semana, y cuando menos lo esperábamos, toda la familia se había reunido en la casa de los abuelos. Siendo honesto, era una relación familiar perfecta, única en su tipo, y lo mejor que a mí me pudo haber pasado. Pero las cosas cambian, y no siempre son para bien. Creo que se podría considerar que todo comenzó ya más de 15 años atrás. La fecha exacta no la recuerdo, pero sí estoy bastante seguro de que fue muchos años atrás. Era una tarde gris. Había comenzado a llover y la señal del televisor había ido. Después de moverle varias veces, don Julián optó por salir al patio y se percató que la antena se había caído. Le comentó a doña Epifanía que no se iría lejos. Solo subiría a arreglar la antena para que ambos pudieran mirar la novela. Logró subir sin complicación, y cuando terminó de repararla, se alejó un poco de ella para contemplar cómo había quedado. Sin embargo, no se dio cuenta y pisó la caleta de agua, y ésta no pudo soportar su peso, provocando que don Julián cayera desde el segundo piso y perdiera la vida en un abrir y cerrar de ojos. Doña Epifanía presenció todo desde su sala. Se levantó del sillón para ir a socorrer a su marido, pero don Julián ya estaba muerto. Fue doloroso saber que esa ocasión doña Epifanía no podría seguir a su marido a donde se dirigía esta vez. Ella se sentía culpable de lo sucedido, ya que desde un principio le pidió a su marido que arreglara la antena. Desde ese día, tanto sus hijos y nietos de doña Epifanía se organizaron para cuidarla. Pero fue desde aquí que hubo muchos que pasaron por casos muy especiales en la casa de la abuela. Martín, uno de los mayores nietos de todos, fue de los primeros de cuidar de la abuela, y un día, mientras que ambos estaban mirando la televisión, se percató que la abuela se había quedado dormida allí sentada. Martín buscó rápidamente una cobija en la otra habitación y de reojo observó que la abuela ya estaba caminando y parecía ser que se dirigía a la otra habitación. Eso le pareció haber visto, pues se le hizo extraño que haya visto a la abuela caminar tan rápido. Luego de ello, solo pensó que quizás lo había imaginado. Buscó una cobija, pero no encontraba más que sábanas. Entonces, en ese preciso momento, podía escuchar que desde el otro lado de la habitación a su abuela mover los cajones. Martín salió del cuarto contiguo con una sábana y se dirigió a la habitación donde había escuchado que se encontraba la abuela. Pero descubrió que no había nadie. Solo los cajones y el closet estaban abiertos. Parecía que alguien los había rebuscado y los dejara desacomodados. Pensó que quizás la abuela se encontraba en la cocina, así que rápidamente fue a la cocina. Pero se encontró con su abuela dormida y donde la había dejado, se desconcertó bastante. Él estaba seguro de que había escuchado a alguien al otro lado del cuarto, y cuando se acercó a poner la sábana sobre su regazo, ¿cuál sería su sorpresa que ya tenía una cobija puesta? A la tía Noemí le tocó pasar por un momento difícil, pues la abuela le decía constantemente que el abuelo estaba en la casa y que era necesario que lo atendiéramos. Pero por más que le repetía a la abuela que el abuelo había muerto a doña Epifanía, la mirada se le perdía en una suma depresión, y lo que la volvía a reanimar era ver la televisión en la sala. Una tarde, que por cierto estaba lloviendo, a la tía Noemí se le ocurrió prepararle una avena a su madre. Desde la cocina podía escuchar la televisión, y con estirarse lo suficiente, podía ver a la abuela sentada sobre su sillón. Entonces, escucho el andar típico de mi abuela, el cual era muy parecido al arrastrar de los zapatos, y se escuchaba que se dirigía a la cocina. La tía Noemí le dijo sin voltear a ver a la abuela que no fuera tan impaciente, pues la avena ya casi estaba lista, cuando escucho que detrás suyo, alguien con la voz muy parecida a la del abuelo don Julián que le decía: «A mí no me gusta la avena». La tía Noemí nos ha contado que en cuanto reconoció la voz de su papá, dejó caer las cosas y se dio la media vuelta, pero detrás suyo no había nadie. Más aún, por extraño que pareciera ella, sentía la presencia de alguien más en la cocina. Pero no fue todo lo que percibió, pues en ese momento, a un lado del refrigerador, precisamente en la puerta que daba al patio,
Sobre los cristales de la misma, se podía apreciar que uno de ellos se empañaba. Pareciera ser que alguien le respiraba a un lado de él. La tía Noemí no quiso quedarse con las ganas y preguntó al vacío: «Papá, ¿eres tú?». Después el vidrio dejó de estar empañado. En cierto modo se comenzó a hablar en la familia que el espíritu del abuelo estaba aún rondando en la casa. Se decía que en ocasiones, a mitad de la noche, se escuchaba cuando alguien caminaba en los pasillos de la casa, asegurándose que las puertas estuvieran cerradas. Esto era algo que acostumbraba a hacer don Julián cuando todos estaban dormidos. Pero lo que más preocupó a la familia fue cuando se encontraron a la abuela llorando sin control alguno. Su hijo Bernardo, el mayor de todos, llegó tarde para cuidar de ella, y al abrir la puerta se encontró a la abuela en la esquina del comedor llorando. Por más que intentó, no podía tranquilizarla. Tuvo que hablarle a la tía Noemí para que le ayudara. Un par de horas después ella les comentó que estaba sentada en el sillón de la sala y escuchó que alguien se acercaba. Pensó que se trataba de Bernardo y le habló por su nombre. Fue cuando se percató que alguien se asomaba lentamente del pasillo, para mostrarse por fin, dejando ver que se trataba del abuelo, quien le decía a la abuela vieja: «Ya quedó la antena», y en sus manos estaba sosteniendo el pedazo de antena que se había caído. Era obvio que aún tenía mucho remordimiento la señora. Decidieron llevarla con un psicólogo para que le ayudara. Sin embargo, la tía Noemí mencionó que quizás era solo cuestión de hablar con el espíritu de su padre para que los dejara descansar. Se consiguieron la ayuda de una médium, quien mencionaba que ella podía conectar con el mundo de los espíritus. Siendo honesto, creo que a muchos esto les pareció exagerado, pues mencionaban que no era necesario malgastar el dinero. Aún así, fue contratada esta mujer. Desafortunadamente no tengo mucha información al respecto de lo que sucedió el día en hicieron la sesión espiritista en la casa de los abuelos. Yo llegué a la familia un par de años después, pero lo que sí nos contaron fue que lograron hacer contacto con el padre de todos y le pidieron que ya descansara en paz, pero que la respuesta que les había dado la médium fue lo que más les desconcertó, la cual fue la siguiente: «No estoy solo por mi mujer, sino para aquellos que le seguirán antes de que ella se vaya. Suelo ser algo creyente de este tipo de sucesos, y desafortunadamente, las palabras del espíritu del abuelo han permanecido en mi cabeza todos estos años, después de que ha pasado algo desafortunado. Al pasar de los años, perdimos al primo Juan Carlos, que trató de frustrar un asalto en una tienda de autoservicio. El tío Bernardo perdió la vida después de luchar contra el cáncer. La tía Magdalena, quien era la menor de todos, falleció en su cama. No despertó al día siguiente. Y años más tarde, mi propio hijo. Lo que más nos llamó la atención fue que conforme sucedían estos decesos en la familia, a la abuela le sucedía algo. Su memoria comenzó a fallar con el tiempo a tal grado de ya no reconocernos. Hasta hace un par de meses nos avisaron que ya estaba falleciendo. No sé si han tenido la oportunidad de despedirse de algún familiar antes de morir, pero puedo decirles a aquellos que han tenido esa oportunidad, es algo que jamás olvidarán. Nos avisaron una tarde que la abuela se encontraba muy mal. Su oxigenación era muy débil y casi no respondía. Mi esposa me dijo que quería ir a verla, a lo que accedí inmediatamente y fuimos a la casa. Allí me encontré solo con las tías y primas de mi esposa. Pensé que era un momento más que nada familiar, así que me retiré hasta que me avisaran que ya podía pasar por mi esposa. Esa noche fui a dar la vuelta al parque. Me quedé sentado revisando mi celular y perdiendo el tiempo un rato, hasta que recibí una llamada, donde la voz de un hombre me decía: «Ya puedes venir por ella», y me colgó. Me imaginé que se trataba del tío Carlos, quien tenía el timbre de voz muy tosco, pero reconocible. Así que me levanté y me dirigí hacia la casa. Cuando llegué, mi esposa me abrió la puerta. Ella se encontraba llorando. Al verla en ese estado le comenté que el tío Carlos me había marcado para que ya nos fuéramos. Pero si aún no estaba lista no importaba. Regresaba más tarde. Pero ella se veía desconcertada. Me comentó que nadie había llegado después de que yo me fui, y que solo en la casa estaban aún sus tías y sus primas. Ningún hombre en la casa. Esto me desubicó totalmente. Yo estaba seguro de que había escuchado la voz de un hombre, pero eso ya no importaba. La abuela ya había fallecido hace unos minutos. No pretendo contarles todo lo que pasó durante el proceso de duelo, o lo que platicaban entre todos los hijos de doña Julia. Pero si quisiera comentarles algo que platicamos mi esposa y yo un par de días después del funeral. Ella me comentó que, durante los últimos minutos de vida de la abuela, agarró mucha energía, o quizás la última que tenía,
pues se le veía contenta. De hecho, llegaron a pensar que ya se sentía mejor, pero lo que decía era lo que más desconcertaba. Ella mencionaba que su hijo Bernardo y Magdalena estaban allí saludándola y que con ellos el primo Juan Carlos, y que al último se asomó del pasillo don Julián. A los pocos minutos, ella falleció con una sonrisa en el rostro. Nos preguntamos varias veces si la llamada que yo recibí se pudo haber tratado de don Julián. Quiero pensar y creer que, si fue así, y que en cierto modo él siempre ha estado allí velando por toda la familia. Ahora que la muerte ya los unió, no sé si aún esté esperando por los demás que aún estamos por alcanzarlos.